Aleluya, gloria a Dios. Señor, tú eres bueno, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta noche. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí, unidos, Señor, unidos en un mismo espíritu, mi Dios. Tu palabra dice que donde están dos o tres unidos en tu nombre, tú estás aquí con nosotros, Señor. Y que todo lo que nosotros nos pongamos de acuerdo, creyendo en tu palabra, Señor, todo lo que pidamos será hecho por ti, será hecho por nuestro Padre. Así que bienvenido al servicio de oración. Te has conectado con nosotros, te has conectado con el mover del Espíritu Santo de Dios. Te has conectado para orar, para interceder, para establecer la palabra de Dios en nuestra vida, en la vida de tus hijos, en tu casa, en tu negocio, en tu familia. Estamos aquí al frente, guerreando como soldados, hijos de Dios, guerreros del Dios Altísimo, del ejército celestial de Dios. Así que bienvenido a esta noche al servicio de oración, martes de oración. Así que te exhorto ahí donde tú estás que compartas este enlace. Compártelo con tus familiares, con tus amistades, para que también sean parte de este mover, para que sean parte de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hablar y va a hacer esta noche. De lo que tú estás expectante, si estás en fe creyendo que se manifiesta, se manifestará. Porque alabamos a un Dios todopoderoso, es nuestro Dios, El Shaddai, el todo suficiente, el todopoderoso, el que no hay nada difícil para él, el que cambia las cosas naturales a sobrenaturales. Así que recibe la unción que emana de esta casa, recibe la unción que emana cuando hablamos la palabra de Dios, y esta palabra que es espíritu y que es vida está fluyendo y va a fluir ahí donde tú estás. La palabra de Dios tiene poder. Es su palabra, que es Cristo, el verbo encarnado. La palabra de Dios, la palabra viva, es la que hace cambios, la que transforma, la que liberta, la que sana. Y eso es lo que estamos aquí, unidos, creyendo y estableciendo juntos. Amén. ¿Sabes? El Señor me puso esta palabra en mi corazón de que nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero de Dios. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él nos redimió para nuestro Dios. Y dice la Escritura en Apocalipsis 5 que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Tú sabes lo que es un rey o ser un rey? Un rey gobierna, un rey decreta y es hecho lo que él dice. Su palabra es con autoridad. Cuando él dice algo, se cumple. Tiene que hacerse porque lo dijo el rey. Pues tú y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y eso es lo que vengo a hablarte hoy. De que el reino de Dios está en nosotros. A Jesús los fariseos le preguntaron que cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él lo dice en Lucas 17:20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Quiere decir, el reino de Dios no va a venir con señales visibles. En ese momento Él lo está diciendo. Ni van a decir, helo aquí o helo allá. Porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y el Señor les está dando una tremenda lección, porque el rey del reino de Dios estaba presente y ellos no lo recibieron, ellos no lo reconocieron.
Y Él les estaba diciendo: el reino de Dios está en medio vuestro. Y luego vemos, como les mencioné en Apocalipsis, que dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y que dice que el reino de Dios está ahora en nosotros, en Cristo Jesús. El reino de Dios, el rey y su reino está en nosotros. El reino de Dios tiene leyes, tiene una constitución, tiene principios, tiene un ministerio de enseñanza por medio del Espíritu Santo. Así que yo te exhorto a que esta palabra, esta revelación de que nosotros somos reyes y sacerdotes, se haga rema en tu corazón. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos, cuántos ataques han venido a nuestra vida. Y dice la Escritura que nosotros tendremos en el mundo aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Así que si nosotros entendemos quiénes somos en Cristo, que Él nos dio autoridad para gobernar en esta tierra, Él nos dio autoridad para venir contra el reino de las tinieblas, entonces nosotros ya tenemos que entender que la victoria es nuestra, que ha sido dada a nosotros. Y es importante entender que en el reino de Dios hay leyes y hay llaves del reino. Y una de esas llaves del reino de Dios está en Mateo 18. Y acompáñame ahí, si no, anótalo, para que después tú medites en esto. Porque sabes que la oración es la manera que nos comunicamos con el reino de Dios, con el Rey, con Dios Padre. La oración es la que trae cambios. La oración es la que hace que las cosas sucedan y las cosas cambien. Dios no oye solamente una queja o un llanto. Él escucha una oración efectiva hecha por sus hijos en Cristo Jesús. En Mateo 18 vemos que dice la Escritura: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una oración clave para nosotros ejecutarla y establecerla. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Jesús nos está dando. Él delegó esta autoridad a nosotros, su iglesia, para que nosotros ejecutemos esta autoridad en la tierra. Dice que lo que nosotros atemos, mira que empieza por nosotros. La responsabilidad fue dada a la iglesia para que nosotros ejerzamos el reinado aquí, el pacto de Dios aquí en la tierra, el reino de los cielos aquí en la tierra. Jesús dijo cuando Él empezó su ministerio: el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a establecer aquí su nueva nación, nación de reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Él nos compró con su sangre y Él nos dio a nosotros la autoridad para establecer aquí el reino y para ir avanzando y tomando y conquistando más territorio del enemigo, porque está en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque Adán se lo entregó. Cuando Adán fue creado, cuando él fue creado, Dios le dio autoridad y dominio sobre la tierra, pero él se la entregó en desobediencia a Satanás. Y dice 2 de Corintios que ahora Satanás es llamado el Dios de este siglo. Entonces Jesús vino a restaurar, a rescatar, a reconciliar lo que se había perdido, y nos entrega de nuevo a través de su sacrificio en la cruz, a través de su muerte y de su resurrección, que es nuestra victoria. Con su sangre Él paga la deuda y Él restaura, rescata y arrebata las llaves del Hades, del infierno y de la muerte, y nos la da a nosotros, su iglesia. Y Él dice aquí: yo te digo a ti, dice el Señor, que todo lo que tú ates, no lo que Él ate primero, lo que tú ates aquí en la tierra como hijo de Dios, será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué es atar? Atar es prohibir, cancelar,
no permitir. Cuando tú estás siendo atacado, primeramente nuestra oración tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios, porque Él es el poder de Dios. Y cuando estás en una situación difícil o en un ataque a tu cuerpo o algo vino a atacar a tu familia, ¿qué haces tú? Tenemos las armas. Las armas que Dios nos dio no son carnales, sino poderosas en Dios. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el nombre de Jesús. Y esta ley espiritual, esta llave del reino de atar y desatar, es importante que la usemos. ¿Por qué? Viene el ataque. ¿Qué dice la palabra? Si estamos sometidos a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de ti. Tú lo resistes con la palabra, tú le prohíbes, tú le dices: estás atado, Satanás, no puedes tocar mi cuerpo, estás atado, no puedes penetrar mi casa, no te lo permito, te ato en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que cuando tú tomas autoridad y haces esto, el cielo respalda esa palabra. El ejército de Dios respalda esa palabra y es atado en los cielos. Hay movimiento celestial, hay movimiento sobrenatural, y eso toma lugar porque tú, como rey, has decretado y has establecido y has dado una orden y has tomado autoridad. Y dice que todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú desatas los ángeles ministradores al servicio de los herederos de la salvación, tú desatas esos ángeles para que vayan y te busquen la provisión, para que vayan y te traigan tu cosecha. Tú desatas esos ángeles para que vayan y cuiden a tus hijos, para que vayan y hagan lo que tú dices en su palabra, porque ellos obedecen, los santos ángeles de Dios obedecen la palabra de Dios. Así que es importante entender que nosotros en el reino de Dios, como reyes y sacerdotes, tenemos las llaves del reino, y esta llave de atar y desatar es importante, sobre todo en estos tiempos. Otra llave es la palabra de Dios y el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Ese es el nombre que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo recibimos a Él, Él dice que Él nos resucitó juntamente con Cristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y en Filipenses dice que cuando Él fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo nombre, todo confiese que Jesucristo es el Señor. Así que Dios espera que el cuerpo de Cristo tome autoridad. Toma autoridad contra esa situación que estás enfrentando. Toma autoridad contra esa enfermedad que te está atacando tu cuerpo. ¿Y cómo tomas autoridad? Primeramente hay que conocer la palabra de Dios. Esa palabra tiene que estar en tu boca y en tu corazón. La oración sin el poder del Espíritu Santo no es efectiva. Dice que la oración del justo puede mucho. El poder de Dios tiene que estar allí, y el poder de Dios está en su palabra, en el nombre de Jesús, y ese poder está en ti y está en mí por el Espíritu Santo. Así que es importante que conozcamos la palabra de Dios. Si estamos siendo atacados con una enfermedad, ¿qué dice Dios acerca de mi situación? Bueno, Isaías 53 dice que por su herida yo fui curada. Salmo 107:20 dice que Él envió su palabra y te sanó. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para poder ejecutarla y establecerla e ir contra el reino de las tinieblas. ¿Qué dice Lucas 10:19? He aquí, dice Jesús, yo les doy autoridad de hollar, de aplastar, de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que en el nombre de Jesús,
tú vienes contra esa fuerza o ese poder del enemigo. Mira, la enfermedad es la fuerza y el poder del enemigo del reino de las tinieblas. La pobreza es el poder del enemigo. La falta, la deuda, la ruina, la angustia, la ansiedad, las plagas, los virus, la destrucción familiar, todo eso es el poder del enemigo. Y dice Jesús que Él nos dio autoridad a nosotros, su iglesia, para hollar, aplastar, pisotear serpientes y escorpiones, un tipo de demonios, de diablos, de espíritus inmundos y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice que nada, absolutamente nada, dilo ahí, nada nos dañará. Así que levántate y resplandece, porque la luz de Cristo llegó a tu vida, porque la gloria del Señor en este tiempo es vista sobre ti. El Señor quiere brillar en nuestras vidas. El Señor quiere que su iglesia sea una iglesia llena de poder y de gloria contra el reino de las tinieblas. Es la única manera en que nosotros podemos establecer la victoria que ya Cristo nos dio. A través de su palabra, a través del poder de Dios en nosotros, a través de las leyes espirituales y las llaves del reino. Tenemos que tomar autoridad. En Marcos 16, Jesús nos envió a predicar el evangelio. Y lo primero que Él dice es: vayan y en mi nombre echarán fuera demonios. Es lo primero. Así que en el nombre de Jesús está el poder. Él no está físicamente aquí con nosotros, pero Él nos dejó el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo en nosotros. Nosotros estamos completos en Él. Él es el todo, el creador de todo. Por Él todas las cosas existen. Y Él nos dice que en su nombre es como si Él estuviese aquí. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesucristo, echo fuera toda enfermedad de mi cuerpo, esa enfermedad tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesús y tiene que salir de tu boca. Salga de tu espíritu contra ese ataque a través de tu boca, y tú vienes contra esa fuerza del enemigo y dice que nada te dañará. Y cuando tú haces eso y tú lo estableces, debes hacerlo en fe, creyendo que lo que tú dices se cumple. Esa es una ley espiritual que está en Marcos 11, que Jesús mismo nos dijo: tened fe en Dios. De cierto digo que cualquiera que le diga a esta enfermedad, a esta situación, a esta pobreza, a este ataque, a esta montaña que está atacando o que está impidiendo que la bendición de Dios se manifieste en tu vida, cualquiera que le diga a esta situación, en el nombre de Jesús, desarráigate, quítate, desaparece, y lo crea en su corazón, que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso es autoridad. Eso es establecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no eres tú ni yo hablando. No es nuestra palabra. No es palabra de hombre. Es palabra de Dios. Nosotros los humanos estamos acostumbrados a decir, a dar una palabra: mañana voy a ir a tu casa, te voy a ir a ayudar. Pero si sucede algo en tu casa, tú puedes llamar a esa persona y decirle: mira, lo siento, yo te dije que iba a ir mañana, pero ya no puedo ir. Y esas cosas pasan, es palabra de hombre. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y su palabra es sí y amén. Cuando Él dice algo, tú tienes que venir delante de su presencia y decirle: Padre, tu palabra dice, yo creo tu palabra, es palabra de Dios, es tu palabra, no es mi palabra. Y esa palabra tú dices que la has puesto en mi boca, y esa palabra yo la hablo confiada, creyendo que tu palabra es verdad, y que cuando yo la hablo con autoridad y denuedo como rey del reino de los cielos, con autoridad en el nombre de Jesús, esa palabra se cumple y yo veré la manifestación de lo que yo estoy esperando.
Así que dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios, porque ahora tú tienes que establecer la palabra de Dios ahí en tu situación, en tu casa, con tus hijos. Tú tienes que buscar la escritura, la promesa. Dice la escritura que tus hijos serán enseñados por Jehová y que grande es la paz de tus hijos. ¿Crees esa palabra? Decrétala sobre tu generación. Dice la escritura que por su herida fuiste sanado. Decreta eso sobre tu cuerpo y dile a la enfermedad que tiene que doblar rodilla ante el nombre de Jesucristo de Nazaret, y declárate libre de esa enfermedad, de ese dolor, de esa falta, de esa pobreza, de esa escasez, porque Él dice que Él suple toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.